Buenas tardes con todos, mis disculpas por el retraso, un problema de conexión en cuanto al manejo de redes. Pues bueno, creo que ahí sí estamos listos, ¿no? Bueno, comenzamos pues el tema de hoy. Se refiere al homicidio culposo por mala práctica profesional, dentro del cual lo que haremos es realizar el análisis del artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal. Me presento, mi nombre es Norman Pérez, tengo una maestría en Derecho en Litigio Penal en California Western School of Law, dirijo mi propia firma de abogados y soy cofundador y director del proyecto Inocente Ecuador, que goza con el aval de California Innocence Project, para los que no me conocen. El artículo 146, ¿qué nos dice? Muerte por mala práctica profesional. La persona que por inobservancia de un deber objetivo de cuidado en el ejercicio práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de 1 a 3 años. El proceso de inhabilitación, de habilitación para volver a ejercer la profesión cumplida la pena será determinado por la ley y lo que, pues, por supuesto, el juez en ese momento del caso, pues, determine respecto a la inhabilitación. Tenemos la primera, aquí nos vamos a detener. Respecto al título, ¿qué nos dice el artículo 146? La muerte por mala práctica profesional. Ahí nos vamos a referir y vamos a hacer una observación en virtud de que el artículo, en primer lugar, no dice muerte por mala práctica médica, dice muerte por mala práctica profesional, en donde claramente podemos poner el ejemplo en el caso de un conductor profesional de un bus que causa pues un accidente y causa la muerte y lesión de muchas personas. Estaría pues inmerso dependiendo del nivel de negligencia en el que haya ocasionado el accidente, pues en este artículo, ¿no? Es decir, entendemos que los médicos están expuestos a la vida y la muerte más que cualquier otra profesión. Por supuesto que se entiende que la ley razona en ese sentido y en ese sentido pues también vamos a continuar. El tercer inciso nos dice, será sancionada con pena privativa de 3 a 5 años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. Claro, aquí hay una también aclaración por parte de la Corte Nacional respecto a este artículo, en donde básicamente lo que dice es, por supuesto, que el proceso, por ejemplo, ¿cómo razona en esta parte? Una acción ilegítima, hablemos así, una acción innecesaria o peligrosa. En el ámbito médico, muchos consideramos que eso es lo que siempre pasa, eso es lo que el médico en el día a día tiene que enfrentar. Es decir, si es que una acción es peligrosa, claro, darle una pastilla simplemente a una persona que le diagnostican por dolor simple de cabeza, claro que es una acción peligrosa finalmente. Entonces, yo diría que todos los actos médicos prácticamente, dentro de los actos que rigen a los profesionales de la salud, están inmersos en esta categoría y que más se refiere, que se debió haber aclarado ahí, por supuesto, por parte del legislador, pero que más se refiere a los casos en que el mismo chofer, el mismo conductor profesional de un taxi o de un bus, negligentemente no ha hecho su mantenimiento, las llantas están lisas, sus frenos pues están por colapsar. Entonces tal vez ahí estamos hablando del agravante que se refiere a acciones innecesarias, peligrosas, incluso ilegítimas. Pero en el caso de un médico, por ejemplo, si es que el médico tiene que hacer una incisión, yo no sé, pues en el estómago de una persona para hacer una operación, tal vez es un procedimiento necesario, pero en función y desde el punto de vista y la perspectiva de la enfermedad, por supuesto que en ese momento pues es algo que se tiene que hacer. ¿Qué nos dice el inciso que sigue? Es decir, el inciso cuarto. Dice, para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado, deben concurrir los siguientes puntos. Aquí tenemos también un tema para analizar, que es la concurrencia. Cuando una norma tipifica la palabra concurrencia, el tema concurrir, se refiere a que deben estar todas, no solo una, no dos, no tres, no varias, sino todas. Si es que no está o no se encuentra por parte del juzgador o del investigador los 4 elementos a la vez,
no podemos, en primer lugar, estar hablando ya de una muerte o de un homicidio culposo por mala praxis. En este caso, estamos refiriéndonos al tema médico. ¿Qué nos dice el primer punto de concurrencia? Que es, considero, el más importante. La mera producción del resultado no configura la infracción al deber objetivo de cuidado. En pocas palabras, si el paciente muere, no quiere decir que el médico va a ser detenido y va a ir preso. Este punto garantiza al profesional de la salud que no sea así. Garantiza que si su paciente muere, primero habrá una investigación y un proceso objetivo en el cual se establezcan las causas de muerte que haya tenido en este caso el paciente y no pues de buenas a primeras responsabilizarle en este caso al profesional de la salud que es quien a final de cuentas lo que está haciendo es tratando de salvar la vida de ese paciente, no lo contrario. Entonces, aquí hay el primer blindaje en el que, claro, si nos acordamos, cuando este artículo salió en el año 2014, hubo un revuelo en redes y un revuelo también a nivel social y en la comunidad médica, y lo primero que decían era que legítimamente que el médico iba a ser detenido y que lo iban a criminalizar. Entonces, claro, cuando se trabajó pues alrededor de este artículo, es lo primero que se quiso blindar, que no tiene que establecerse ni siquiera la posibilidad de que el médico pueda ser detenido y menos aún algún profesional de la salud en la cadena de actos sanitario que pueda establecerse y pueda incorporarse de una manera inmediata, digamos, del momento en el que suceden los hechos. Requiere, en virtud también de la teoría garantista que desde la Constitución pues, y a toda nuestra normativa aplica, necesita un juicio justo, necesita un proceso en el que se investigue y se valore adecuada y técnicamente todas las situaciones que concurrieron alrededor de la muerte eventual de este paciente o incluso de la lesión también podríamos hablar. El segundo punto concurrente que nos dice, la inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas y cualquier otra técnica o lex artis aplicada a la profesión. Es decir, el médico no solo, en este caso, no solo tiene que haber fallecido, por ejemplo, el paciente, que hablábamos en el primer punto, también el médico tiene que haber inobservado su lex artis, su propia normativa, es decir, si es que el cirujano, pues, el momento en que ya estaba listo para la cirugía, no entró al quirófano de espaldas, sino con las manos adelante y tocando, por supuesto, la puerta, protocolos de ese tipo en donde tienen que observarse en el momento en que, por ejemplo, una persona, en este caso un paciente, hubiera fallecido. Ese es un punto que es totalmente viable en cuanto a la concurrencia que tiene que darse. El tercer punto nos habla que el resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas. Este es un punto sumamente interesante porque, como ustedes saben, pues en producto de la emergencia sanitaria que estamos atravesando, nos hemos visto en la necesidad de valorar y de hacer diferentes procesos, digamos así, de entendimiento respecto a todos los actos que se vienen dando en cuanto a nuestros profesionales de la salud, que pues cabe siempre decir que el trabajo heroico que están haciendo ahora en un nivel de emergencia pues ha sido el que de alguna forma pues ha podido controlar esta situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice, el resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción. Por ejemplo, está el cirujano operando en una clínica privada, por poner un ejemplo, y lo que pasa es que se fue la luz porque, no estoy simplemente poniendo un ejemplo para fines didácticos, se fue la luz porque el administrador no pagó la luz. Es decir, no es responsabilidad del médico cirujano tener administrativamente todos los ítems que se necesitan para una cirugía. Él asume que esa parte está cumplida por la institución, en este caso de salud. Son ellos los llamados a entender cuál es la necesidad y la posición de garante que también se encuentran y proveer de todos los de todo lo que se necesite para hacer una cirugía, incluso al medio y el entorno en el que el cirujano pues se va a desenvolver. Entonces, esa es una parte que hoy se está tomando mucho en cuenta porque, por ejemplo, hay muchos médicos que están levantando su voz en el sentido y profesionales de la salud en general que, por ejemplo, no tienen insumos
que, por ejemplo, no han sido atendidos de la manera como deberían ser atendidos por parte del Estado. Entonces, menos aún se les podría responsabilizar por una lesión o por una muerte que sea producto de una situación independiente o conexa que no se refleja directamente una falta de cuidado, una negligencia por parte del profesional de la salud. El cuarto punto nos dice, se analizará en cada caso la diligencia, el grado de profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del hecho. Pongo un ejemplo, un médico está de vacaciones, un cirujano, no sé, está de vacaciones con su familia en el oriente ecuatoriano, en donde, como ustedes saben, es una selva, pues entonces están caminando, conociendo por ahí, y yo qué sé, sale un animal salvaje, una serpiente venenosa, y le pica por ahí a una chica que está en parte del grupo de turismo. El médico, por supuesto, en ese momento va en las condiciones en las que se encuentra, que es una selva, que por supuesto no es una sala de emergencias, va a tratar y va a brindarle la atención que pueda en términos de deber objetivo, va a tratar de todo lo que tenga a su alcance poder hacerlo para salvar la vida de esa persona. ¿Y qué pasa si es que no lo logra? Primero tendríamos que valorar esa parte, el juzgador o el investigador tiene que valorar justamente que el grado de diligencia o que la situación en la que se vive pues sea acorde y atribuible a circunstancias del propio profesional de la salud, o en este caso de un cirujano, de un médico, que lo que está haciendo en ese momento es prestando, digamos, su atención para salvar la vida de una persona y que lamentablemente no pudo. Entonces, aparte de las tres cosas, eso también se tiene que analizar. Y una vez que tenemos los 4 puntos concurrentes, podemos hablar de que existe tal vez una negligencia, una falta al deber objetivo de cuidado, que no es más que una inobservancia a los protocolos, a la lex artis que rige a cada una de las profesiones. Nosotros, claro, desde el punto de vista privado, desde nuestra firma de abogados, tratamos de asesorar de la mejor forma en cuanto a temas que atraviesen los profesionales de salud en general. Hay demasiada responsabilidad implícita dentro de esto y lo que nosotros pues hacemos es tratar de dar una guía mucho más clara en cuanto a cómo se debe o no configurar y qué se necesita, tanto como paciente como paramédico, dependiendo del caso, pues para configurar o para defenderse de un delito como el que está tipificado en el artículo 146. Ahora bien, dentro de ese contexto también debemos de entender que existen principios. Por ejemplo, los médicos no atienden a personas sanas, atienden a personas enfermas y muchas veces pierden la vida por el curso natural de la enfermedad. Es decir, no porque el médico haya hecho algún acto negligente. Nosotros manejamos un caso de una señora que tenía 73 años, tenía 73 años, entró a una operación oftalmológica para mejorar diferentes temas de su vista y de sus ojos en general. Y claro, pues el médico tomó todas las debidas precauciones, le hizo firmar el consentimiento informado, que vamos a hablar a continuación y a futuro del consentimiento informado, del cual tenemos severas observaciones. Hizo firmar este consentimiento, le explicó que el riesgo de lo que tiene una cirugía como la que ella va a enfrentar, a la edad que ella tiene, etcétera, y todas esas situaciones que se pueden dar dentro de un contexto de cirugía en una persona adulta mayor. La señora, por supuesto, entró, se hizo la cirugía, y el momento en el que salió de la misma, se dio cuenta que había perdido la vista más de lo que ya tenía perdida antes de la cirugía. Entonces, con este antecedente, la familia pues decidió irse en contra del médico en virtud de que la lesión causada, pues consideraban ellos que se tipificaba en un tema de culpa y de lesiones y que tenía que ser valorado así. Nosotros defendimos al profesional y demostramos dentro del proceso que jamás se le podría atribuir una culpa, digamos, en este caso por ser homicidio, por ser un resultado culposo, cuando en primer lugar se debe tener el filtro, en este caso de la edad. Es una persona adulta mayor que existen riesgos. Dentro de la profesión y de los actos médicos existen un sinnúmero de riesgos que están dentro de las tasas porcentuales en cada uno de los actos a los que se somete cada uno de los profesionales. Entonces hay que tomar en cuenta muy claro eso. En otro caso que les voy a tratar de resumir,
hay que valorar, aquí viene ya el razonamiento y lo voy a compartir con ustedes a ver qué es lo que piensan y si tienen alguna duda, por favor, con mucho gusto. A ver, se trató el caso de dos obstetras que se encontraban a cargo de un paciente de trabajo de parto. Una de ellas instruyó y colaboró con la realización de la maniobra llamada Christeler, en la que presiona a la altura de la cavidad uterina para ayudar al parto. Esta maniobra claramente descrita en el protocolo, pues en este caso de lo que rige, ¿no es cierto? Está claramente descrita esta maniobra como desaconsejada en la técnica y en la praxis médica, ya que ocasiona esta conducta severos daños en el útero de la paciente y en el caso del que estamos hablando, se tuvo que extirpar lamentablemente, pues en este caso, el útero de la paciente. La otra, hablamos de que habían dos profesionales ahí y la una fue la que decidió aplicar la técnica Christeler. La otra profesional médica tuvo conocimiento de las intenciones de la primera y nada hizo para evitar que se llevase a cabo la maniobra, ni siquiera para desaconsejarla. La sentencia penal condenó a ambas, a la primera como agente directo del daño y a la segunda por haber permitido pasivamente del anterior actuase en la conducta dañosa, sin hacer valer de modo acreditable, a través de la historia clínica, su conocimiento de la peligrosidad de la maniobra y su diseño con la conducta y su disenso con la conducta adoptada. Es decir, estamos ante aquí sí, ante una clara falta al deber objetivo de cuidado, ya que los protocolos en los que ellas están sometidas, en este caso, dicen claramente que esta es una maniobra con altísima peligrosidad y que no se la debe aplicar. ¿Cuál fue el argumento en este caso de las profesionales de la salud? Que incluso en ese caso, si es que se trata de salvar la vida tanto de la paciente o de su bebé, se podría eventualmente tener que ir por la decisión de aplicar esta técnica, lo cual obviamente técnicamente fue rebatido por la Corte ya en la instancia correspondiente y ambas fueron sentenciadas. ¿Cuál es el análisis aquí? El análisis es que todas las situaciones, digamos, los actos médicos y los profesionales que están alrededor de estos actos, es decir, por ejemplo, dentro de una cirugía, tienen roles que cumplen cada uno de estos profesionales. Y es aquí también donde podemos hablar y donde muchos profesionales hablan de la aplicación de la prohibición de regreso. Muchos están de acuerdo, muchos no. La verdad es que, por supuesto, que no se le puede aplicar la misma responsabilidad a la persona que estaba a cargo del bisturí o al anestesiólogo, yo qué sé, y, por supuesto, también dependerá del caso en cualquiera de los segmentos que hemos planteado. Entonces, sí se me vuelve un poco, digamos, no comprensible en términos jurídicos el hecho de que de que el momento de juzgar a un profesional de la salud no se establezca estos roles que cada uno tiene en función de este principio y que en función de eso, por supuesto, se vaya juzgando o no al profesional de la salud. ¿Qué es lo que nosotros, para evitar, obviamente, porque el tema es aquí aplicar políticas de prevención en la práctica médica y en general de los profesionales, ya que caso contrario, tener normativas como esta lo único que ocasionan es que los profesionales de la salud entren en una práctica defensiva en donde dicen, no, esta persona tiene un alto riesgo de morir, entonces mejor yo no lo opero porque podría hasta irme preso. Entonces, estos espacios que sirvan para justamente transmitir tanto al investigador, tanto al juzgador, al propio médico, a la propia víctima de mala práctica, que se debe tomar en cuenta muchísimas situaciones de por medio en donde dificultan de una manera muy, muy clara, digamos así, la posibilidad de enjuiciar a un médico o un profesional de la salud fácilmente como se suponía. En ese sentido, sí hemos considerado que el tema no es legítimo, el reclamo que hubo en determinado momento respecto a lo que se creó, ¿no es cierto?, como parte del artículo 146, de que si tomamos en cuenta qué había antes del 2014, yo qué sé, 70, 75 años, durante 75 años lo que se vivió con esto, que es el artículo que hablaba de homicidio culposo en nuestro antiguo Código Penal, hoy derogado, que por supuesto no es más que la diferencia como tal, ¿no? La diferencia, como ustedes pueden ver, respecto al Código Penal en el artículo 459, ¿qué es lo que nos dice? Perdón. El artículo
es reo de homicidio inintencional el que ha causado el mal por falta de previsión o de precaución, pero sin intención de atentar contra otro. A mí por lo menos no se me ocurre nada tan subjetivo como este artículo, ¿no es cierto? Esto es lo que teníamos y como les digo, estuvo durante 70 años en nuestra legislación y ahí nadie reclamó, ahí a nadie le pareció que eso estaba mal. Tan subjetivo como esto era como que un profesional de la salud podía ser sometido a juicio si es que se le moría un paciente en estas condiciones, ¿no es cierto? Del artículo 459 del antiguo y derogado Código Penal. ¿Qué es lo que se hizo después? El artículo 146, en donde desde mi punto de vista y desde los profesionales que tratamos de estos casos y que tratamos de especializarnos en la rama, es más bien un blindaje al profesional. Si nos fijamos, por ejemplo, en el primer punto, ¿no es cierto?, en donde dice la mera producción del resultado no configura la infracción al deber objetivo. Si su paciente muere, no se va detenido. Tiene derecho que se investigue adecuadamente las razones por las que ocurrió el deceso en este caso. El siguiente debate alrededor de ese contexto es si es que, y a modo de pregunta, es si es que existe flagrancia en el caso de que un paciente muere en manos de un médico, es decir, existe flagrancia para muerte por mala práctica profesional. Desde mi punto de vista, por supuesto, la respuesta es no. Es imposible que un fiscal o que un juez pueda saber si es que un acto médico fue el que causó la muerte o no de una paciente. Para eso se necesita un estudio justo, un estudio objetivo dentro de un proceso que necesariamente tiene que estar regulado tanto por la ley como por la normativa que rige al ámbito médico, ¿no es cierto? Así es que en ese sentido es que yo he dicho que, y me he pronunciado públicamente varias veces, en que ese reclamo más bien es ilegítimo por parte del profesional, de la salud y en general del profesional, porque lo que hace el otro artículo, que está hoy en el COIP, es blindar a todos ellos y no permitir que existan, por ejemplo, denuncias en una sociedad querellante como la que tenemos, denuncias que son básicamente emociones del momento, porque a quién no le duele que fallezca una persona, que se lesione su familiar, su esposo, su padre, su hijo, ¿no es cierto? Y eso a veces, esas emociones hacen que los pacientes quieran responsabilizar de manera ilegítima al médico, porque en ese momento, por el dolor que atraviesan, pues se genera pues esta denuncia y dice, no, yo me voy contra el médico porque sé que él es el que falló. Entonces, claro, este artículo 146 filtra esa parte y le dice al denunciante que quien quiere hacerlo, pues tiene que, en primer lugar, demostrar que existe una concurrencia de 4 puntos del artículo. Recuerdo alguna vez en un taller en la ciudad de Ambato que se paró un ciudadano que estaba pues ahí parte del foro y que decía, no recuerdo muy bien, pero bueno, a lo que él se refería era, bueno, aquí han hecho entonces un artículo en el que les protege a los médicos y nos deja sin posibilidad a los ciudadanos o pacientes de denunciarles. Entonces, más bien esa me pareció a mí una apreciación un poco, digamos, más real, porque efectivamente el médico tiene que estar protegido. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. Un acto médico tiene que ser protegido por la ley y la forma que se encontró, pues ha sido estableciendo 4 puntos concurrentes y principalmente en donde no porque muere el paciente, como lo hemos dicho, el médico pues tiene que ir detenido, sino todo lo contrario, se tiene que iniciar el proceso de justa forma. Ahora bien, bueno, no, alrededor de todo, como decía, ¿no? Alrededor de todo este contexto se generó este efecto contrario que se llama, que es la práctica defensiva del médico. Estos espacios yo creo que deben servir justamente para que el profesional de la salud entienda que el efecto que ha generado más bien debería ser el contrario, que más bien debería ser un aliciente para ejercer la profesión en el términos de que está protegido, de que si una persona siente que él fue negligente y solo porque se le ocurre a esa persona, no sin un dato que respalde técnicamente ninguno de sus actos, solo por eso entonces le somete a un juicio penal que ustedes saben lo que eso implica, tanto para un procesado como para la familia. Entonces, el daño que se le puede causar a un profesional médico y a un profesional en general, pues es tal vez, digamos, proporcionalmente mayor a un ordinario y por ende, pues se ha decidido blindarlo con un artículo como el que acabamos de analizar. A ver, aquí dentro de la práctica defensiva, que es un punto muy importante que hay que rebatirlo,
hay un caso importante, ¿no? En donde, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación? En un centro de salud X de la ciudad de Quito, llega una chica de 29 años, perdón, de 22 años, estaba ensangrentada su pantalón, un poco en shock también, y pide ayuda a una enfermera. La enfermera la sienta en una silla de ruedas y la lleva para la atención de un médico, de un ginecólogo. El ginecólogo sale, le ingresa a la paciente al consultorio, comienza a revisarla y él como médico se da cuenta de que ella se había practicado un aborto. Esto pasó justo, ¿no? Cuando este artículo más o menos fue puesto en vigencia. Y dentro se practicó un aborto, fue un caso público, creo que todos lo debieron haber oído al menos. Y él está seguro, pues digamos, que se practicó un aborto, lo revisa superficialmente y él sabía que ella se había practicado un aborto. ¿Qué hace el médico mal asesorado? Va, se sale del consultorio y llama a la policía, llama al 911 y denuncia que esta persona se había realizado un aborto. Imagínense lo que eso causó. Obviamente ya dentro del proceso hubo muchísimo impacto social, los movimientos de lado y lado pues estuvieron al día alrededor de todo ese proceso en donde una chica estaba siendo procesada porque había abortado y bueno, pues ya jurídicamente entiendo que no prosperó, entiendo que el tema quedó ahí, pero ¿cuál es el punto? Es que dentro de toda esta lex artis que el profesional de la salud debe observar y debe tener firme en todo momento, debe también considerarse los principios bioéticos. Aquí, que son parte del juramento hipocrático que se llama, que hacen los médicos. El juramento hipocrático no es nada más que, valga la redundancia, el juramento que hace un profesional de la salud cuando se gradúa, en el cual establece como parte de su juramento, parte fundamental, los principios bioéticos, que son los principios de autonomía del paciente, el principio de beneficencia del paciente, el principio de no maleficencia y el principio de justicia, que no son más que, como dice su palabra, principios éticos que rigen a la parte médica, pero son bioéticos, y que, pues, por ejemplo, ¿cuál es el principio de necesidad, ¿no es cierto? El principio de beneficencia, que es el típico caso en donde una persona un médico, perdón, un ginecólogo le dice, no, señora, usted tiene que hacerse la cesárea porque no, usted no puede dar el parto normal y tiene que hacerse cesárea. Muchas veces es porque el médico abusa de esa parte, la cesárea genera más honorarios, en este caso para el abogado, para el médico, y obviamente pues eso eh, eh, inmediatamente se convierte en una falta al principio de necesidad, al principio bioético de necesidad, y por ende también una falta al lex artis. Entonces, en este caso el médico, en el caso del aborto, de la chica que abortó, ¿cuál es el tema? ¿No? Porque claro, en muchos foros los médicos nos han dicho, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? La ley nos dice que tenemos que denunciar, ¿no es cierto? Y que si no lo hacemos, pues somos incluso responsables por omisión. Entonces, nosotros no podemos dejar de denunciar. Si es que a nosotros llega el conocimiento de tal vez un posible delito, tenemos que denunciarlo. Pues eso es incorrecto. Nosotros siempre hemos sido firmes en esa parte. ¿Qué es lo que tiene que hacer el médico como primera instancia? ¿Cuál es la obligación en cualquier caso del médico? Prestar ayuda, atender al paciente. Eso como regla general. El médico no puede, ni por principio bioético, ni por su propia ética, ni por leyes, ni por normativas, ni por lex artis, poner su derecho, su obligación a denunciar antes que el derecho del paciente a ser atendido. Eso justamente pues es algo que ha generado esta práctica de defensiva alrededor de la situación de la vigencia de este artículo. Entonces, es ahí donde hemos podido ya evidenciar cómo un poco esto se ha salido de control, cómo un poco ha habido, bueno, en ese momento ahora creo que el tema de la, de la práctica médica ha sido puesta en otro contexto y más bien dentro de lo que se está analizando ya es en el sentido de la pandemia y de cómo esto se está relacionando mucho más respecto al Estado y a las seguridades que debió o que debe o que dio, no sé, a los profesionales de la salud. Existen ya muchos reclamos, entiendo que incluso hubieran acciones de protección puestas y todo, y todo eso pues se ha hecho ahora un solo eco y es necesario, creo yo, analizar todos estos puntos que eventualmente podrían venirse realizando. Por ejemplo, si es que me invento en el caso de una persona que fallece por coronavirus porque el médico no le atendió o no le aplicó
la medicina que corresponda, supongamos que hubiera una vacuna, ¿no es cierto? Esa muerte no se le podría eventualmente ser responsabilizada al médico o al profesional de salud, al menos no de manera directa, porque primero tendríamos que ver si es que el Estado hizo la provisión adecuada de la medicina, incluso de los insumos y del ambiente en donde trabaja, del lugar, de la infraestructura. Todo eso tiene que estar primero antes que llegar a establecer o pensar, investigar a uno de los profesionales de la salud por una situación relacionada con la pandemia. Me atrevo yo, pues, a adelantarme. Como ustedes saben, la pandemia la estamos atravesando, la estamos viviendo. No es que las soluciones ya han venido desde ningún ámbito, ni desde el derecho, ni desde la medicina. Creo que la labor que han hecho los profesionales de la salud ha sido la de ponernos a buen recaudo y como dije al principio, pues esta es una labor heroica que yo creo que en todo momento deberemos aplaudir y valorar de aquí hasta la eternidad por todo el sacrificio que están haciendo. Ellos también dejan a sus familias, ellos también, pues ahora nos llegaban las noticias de cómo están durmiendo en sus autos para ya no ir a sus casas mientras les dura los 5 o 7 días más o menos de turnos que están haciendo o tratando de hacer, se están organizando de esa forma. Entonces, pensar que las muertes, por ejemplo, yo no digo que eso alguien lo haya dicho ni lo haya planteado, es una hipótesis de que las muertes de coronavirus se apliquen directamente a los profesionales por no haberle intubado, por ejemplo, a tiempo a una persona. Pero ¿qué pasa si no tenía los insumos? Entonces, como ustedes ven, el análisis se lo tiene que hacer de manera progresiva en primer lugar, de manera objetiva y con ese cuidado que requiere establecer una infracción o no a una lex artis o un protocolo que por supuesto no conocemos. Ahora bien, a nivel estadístico, digamos así, en los casos en los que se ha tratado, ¿y esto para qué? Para bajar un poco esa cultura querellante, ¿no? Como decía, de nuestra sociedad, y más que nada para darle esa tranquilidad, además de ya haberle explicado al médico que es un blindaje ese artículo, contrario sensu de lo que se pensaba, que más bien es un tema sumamente amplio y sumamente técnico que se lo debe tratar. Entonces yo considero que esa es la forma que esta es la forma, estos espacios en los que hacemos al profesional de la salud que no caiga en esa perspectiva de práctica defensiva, que siga ejerciendo su profesión, es más, con mayor confianza hoy. No tenemos ningún solo caso que esté el detenido hasta la fecha de hoy, que esté detenido por el artículo 146, eso no ha existido, han habido denuncias, han habido una serie de cosas, pero no hay una sentencia firme. Actualmente se encuentra en curso un caso que fue archivado y declarado a la atención de los profesionales, y el fiscal se abstuvo de acusar a los profesionales de la salud, pero por supuesto estaba de por medio la muerte de un bebé, de un niño, digamos, menor de 1 año, en los cuales los padres consideraban que fue negligente, y ellos siguieron con el proceso, y entiendo que hoy en la Corte, creo que es en la Corte Nacional, se ha declarado la nulidad de todo el proceso, y el caso está de nuevo en cero, entonces se tendrá que valorar nuevamente, ¿no? Entonces, es el único caso que se puede decir que ha estado así. Como digo, ha habido muchas denuncias, pero no hay mayor situación. En cuanto a los resultados de privación de libertad, por ejemplo, recuerdo que en Ibarra, hace un par de años, hubo también un caso muy mediático en el que falleció 2 pacientes. No vamos a dar más características. Fallecieron 2 pacientes, y la fiscal de turno, digamos, por la denuncia que los padres le realizan en ese momento, entra a la clínica y, como evidencia, aparte de un montón de cosas, se lleva 2 temas muy especiales. Una, los cuerpos, ¿no? O sea, retira ella el cuerpo de una forma como que debe entrar a cadena de custodia, detiene al médico, según ella, por flagrancia, y se lleva además como evidencia la historia clínica de, en este caso, los niños, fueron los niños que fallecieron. Entonces, imagínense, solo el tema de la historia clínica tiene un nivel de confidencialidad que no se lo puede ni siquiera tratar en un nivel investigativo, ni menos aún puede ser levantado así, desde mi criterio, ¿no? O sea, yo sé que este no es un tema que se lo trata todos los días, pero hay que estar al día de cómo se han venido dando casos, al menos a nivel mundial, en donde realmente se dio. Se han dado casos que ya pues tienen muchísima experiencia alrededor. Yo recuerdo que cuando se trabajó alrededor de este artículo, vino el profesor Luis Gracia Martín, hubieron artículos del profesor
José María Romeo Casabona, que bueno, el segundo, a pesar de que no es abogado, como ustedes saben, es un genetista, de hecho, ha sido uno de los pioneros y yo creería que uno de los juristas y doctrinarios más claros que existen respecto a lo que es mala praxis médica especialmente. Él ha tratado casos muy, muy especiales, muy famosos a nivel de España y ha sido muy, muy claro al momento de establecer los límites que tiene esta responsabilidad, ¿no? Y explicar a la vez. ¿Qué es lo que se ha obtenido, como les decía, estadísticamente en este tema? Es que cuando existen los pocos casos que han existido, la mayor responsabilidad respecto a una posible negligencia proviene de las entidades de salud, es decir, del hospital, de la clínica o centro de salud, sea privado, sea público, pero el profesional de la salud puede defenderse de esa forma porque aparecerán a lo largo de este proceso muchos elementos que demuestren y que las condiciones en las que se estaba brindando los servicios, digamos, por parte de un hospital privado o que se estaba atendiendo por parte de un hospital público no eran adecuadas. Entonces, en este caso, las responsabilidades serán transmitidas en el primer caso, pues, a los propietarios de la clínica o representantes, y en el segundo caso, pues, lamentablemente tendrá que ser al Estado. Entonces, sí se debe eh, precisar en esta parte dentro de los juicios porque esa es la realidad, ¿no? Es decir, no se ha llegado a determinar una relación directa entre un médico en virtud de este artículo. Ha habido otros casos, por ejemplo, el caso de la clínica Pichincha. En ese caso también es bueno siempre precisar porque ese caso no fue, a pesar de que ahí fueron sentenciados y incluso la clínica, pues obviamente ustedes saben cuál es la historia, que hoy ya no presta, cerró sus puertas, su representante fue procesado como autor intelectual y el médico también fue declarado como autor directo. Entonces, a pesar de que esto fue así, en ningún momento en ese proceso se habló del artículo 146 ni del COIP. Y eso hay que estar claros. Ese proceso inició y terminó con la sentencia de los médicos y de la clínica mediante, en el marco de la Ley de Garantías y Derechos al Paciente, no recuerdo el nombre exacto, pero en el marco de esa ley es donde ese proceso se dio. Entonces no se lo debería ni siquiera relacionar acá y decir ese es el caso en el que hubo el primer procesado por ese tema y sentenciado, perdón, porque no fue así. Entonces es uno de los casos más mediáticos que ha habido, muy claros también en cómo se desempeñó. Creo que los abogados que actuaron alrededor de ese proceso son abogados de altísimo nivel y que sin embargo, al ser, digamos, un tema nuevo, un tema que no se lo ha venido tratando de común del día a día en las cortes ni en los juzgados, pues ha causado siempre digamos, inconsistencias tanto en la acusación, tanto en la defensa, tanto en las decisiones también, porque en este caso terminó en un recurso de revisión, en donde más allá de declarar o no inocentes a los médicos, lo que se hizo fue declarar la nulidad por temas procesales que ya no vienen al caso. Entonces, bien hizo, desde mi criterio, el abogado que defendía, en este caso, a la familia de la francesa Charlotte Massoyer, bien hizo en la audiencia, pues de recurso de revisión, una vez que se declaró esta situación y se liberó en este caso al doctor que estaba procesado, bien hizo él en precisar también que no se estaba declarando inocentes, que no se estaba diciendo que no lo hicieron. ¿Por qué es importante ahora este caso? Porque marca un precedente, sea cual hubiera sido ya el final y lo que pasó al final ya no vino al caso. Pero ¿qué pasó? La verdad también era que cuando tú llegabas a una clínica te pedían primero la tarjeta de crédito o que firmes esto, que firmes lo otro o a su vez pagues. Cuando es clara la ley dice que lo primero es la atención en cualquier caso sin excepción. Entonces, no se puede considerar y no se puede permitir eso. En este caso, los que conocemos al menos de cerca, los que estamos en el ámbito sanitario, en nuestro caso, yo también soy cofundador del Observatorio de Práctica Sanitaria de la Universidad Central,
en donde se ha llevado, pues, y principalmente ahí se lo estudió muy de cerca este caso, y claro, y también se analizó el impacto que este tuvo, y que es este, ¿no? Justamente, pues, que hoy no existe clínica ya que te pida primero la tarjeta con sus debidas expresiones, pero ese caso marcó un antecedente alrededor de todas las instituciones que brindan servicios de salud a nivel privado y también a nivel público, porque finalmente, pues, de eso también se trata, ¿no? De regular la práctica sanitaria en todos los niveles. Eh, Ese caso también es muy importante, ya que la defensa, hablemos así, la defensa técnica hizo aportaciones muy claras desde el ámbito científico que hoy sirven como precedentes y como antecedentes también para muchos otros casos. La fase probatoria, bueno, desde mi criterio ese era un tema en el que se estaba discutiendo cuánto tiempo se demoraron en atenderle a esa persona, no si cuando ya por fin la atendieron hicieron bien su trabajo. Entonces se presentaron alrededor de este juicio toda una serie y un cúmulo, digamos así, de pericias médicas, de ternas médicas que emitían su informe, en donde determinaban si es que el acto médico, por ejemplo, cuando se le entubó, cuando se le vio ¿no? Ya alrededor de cuando ella ya entró a quirófano, se hizo bien o se hizo mal. Cuando ahí sí, a mi criterio personal, lo que se debió haber aportado en el acervo probatorio era si es que se atendió a tiempo o no. En la medicina existen los minutos de oro, que son los 15 minutos en donde tienes que tú estar como médico, pues, debatiéndote entre la vida y la muerte de tu paciente. Entonces, significa mucho que te atiendan inmediatamente, peor en el caso de la francesa Massoyer, que llegó con 2 heridas de bala que le atravesaban el esternón. Entonces, claro, hubieron muchos precedentes, como por ejemplo en el interrogatorio, cuando se le hicieron preguntas a los profesionales de salud, pues, y obviamente describían, se veía, por ejemplo, en las cámaras que se presentaron en el juicio, como apenas la ambulancia ya avisa en camino, está llegando a la clínica Pichincha, y acerca de la clínica dice, sí, por favor, espérenos que la paciente está con esto, con lo otro, X, Y, Z. Y en las cámaras se ve como hay 2 enfermeras que salen y se paran casi en la puerta de emergencia con la camilla, esperándolo. Y cuando ella llega y no pasa su tarjeta de crédito, ellas se van. O sea, es decir, apenas llegaron, ellos lo iban a recibir, pero como no hubo quien pague, en pocas palabras, y eso no lo digo yo, se lo demostró un juicio, entonces, pues, no se lo atendió con el tiempo que se requería y lamentablemente la paciente falleció. Entonces, son casos, digamos, que marcan muchos hitos en esto. Otro es cómo se responsabiliza, en este caso, a la persona jurídica, que también es uno de los precedentes que no habrán muchos, pero que también se lo hace. En este caso, ¿qué es lo que se demostró por parte muy hábilmente y brillantemente por parte del abogado de la defensa técnica, en donde demostró mediante mails, mensajes, audios de llamadas y en general direccionamientos y políticas que se emitieron por parte de los representantes y gerentes de la clínica Pichincha, en donde él decía, bueno, en pocas, no así, pero les digo en mis palabras, donde si alguien no paga, no se le atiende. Entonces emitía políticas de ese tipo o que se podían interpretar de ese tipo y que efectivamente resultaban ser ambiguas. Y el abogado logró demostrar aquello y sobrepasar la duda razonable para el tribunal respecto digamos, a la responsabilidad ulterior que hubiera tenido en este caso el representante por haber emitido políticas que no estén dentro de la ley. Y la Corte asume ese argumento y lo declara culpable como autor intelectual por haber, dice la sentencia, por haber emitido políticas que atentan contra los derechos y garantías de los pacientes en términos generales. Entonces, también el abogado logra demostrar en ese juicio que este es otro precedente y por favor, esto no es una campaña de desprestigio ni mucho menos, este es un ámbito y un espacio académico exclusivamente y estamos usando el caso con fines académicos. Otro precedente que se forma ahí es que también el abogado logra demostrar, bueno, los abogados logran demostrar que dentro de esta clínica existía lo que ellos llamaron, entre comillas, un club de los médicos, en donde el primero que era llamado era el que más aportaba. El que cuando llegaba un paciente que requería de una operación, por ejemplo, de corazón abierto, el primer cirujano que era llamado
era el que más aportaba dentro de este, entre comillas, como les digo, club, en donde había aportes de cada uno de estos médicos de $10,000, de $20,000, etcétera. Y todo esto fue demostrado en juicio. Y se identificó que no es que también estaban ahí, sí, con ese acto, rompiendo el principio de justicia, el principio ibérico de justicia y de beneficencia, porque lo que se debe hacer es llamar al que más rápido pueda llegar. Eso dice el protocolo Lex Artis. No, pues llamar al que es mi amigo y es el amigo o el hermano del dueño de la clínica o cosas así. Sino es más bien cuando a mí me llega alguien, el protocolo de atención de emergencia me dice que tengo que usar el profesional, usar el término, en ese momento, al que esté disponible, al que más rápido pueda llegar, al que esté más cerca, al que por poco esté ahí. Esto no pasó. Llamaron a mucha gente, al final, claro, decía el mismo doctor en algún foro, ¿no? Ya después, ya con el libre, decía, yo ya estuve condenado desde el principio porque llamaron a 4 médicos antes y el único que contestó fue el quinto y fui yo. Desde entonces yo desde el principio estuve con esto. Claro, es una reflexión que él hace porque él realmente es un profesional muy destacable y que tiene un conocimiento muy amplio en su área y que obviamente el impacto que esto tuvo pues le llevó a hacer muchas reflexiones, ¿no? Entonces, bueno, ese es el precedente importante que se dio ahí, porque sí se estableció que se ponga el límite al llamado, digamos así, al médico de llamada, que se cumpla en función del protocolo, ¿no? Entonces, ahí también se evidenció que eso no se lo estaba haciendo, pues, y los jueces muy acertadamente también, emitieron la sentencia que emitieron. Como les digo, ya después en los procesos de impugnación, pues, en la etapa de impugnación ya hubo otro tipo de situaciones, pero las pruebas quedaron allí, quedaron probadas y en ningún momento, ni siquiera la Corte, en el recurso de revisión, se ha referido a ninguno de esos elementos procesales que obviamente pues son claramente actuados dentro de este juicio, ¿no? Perdón. Bueno, yo creo que hemos topado, digamos así, todo el tema. Bueno, había un caso, es un caso español bastante, digamos, conocido en el ámbito médico, que es el caso del señor Paul Nachi. Es una persona que le detectan cáncer perdón, le detectan, sí, no, él va para hacerse una autopsia de su próstata por haber sentido molestias y le niegan hacerse la biopsia. Le dicen que no, que cómo le ponen ahí una serie de tratamientos y todo. Él insiste, insiste, insiste y no le hacen nunca la biopsia y lamentablemente él muere por cáncer a la próstata. Es decir, es un hecho perfectamente previsible, evitable, que ese caso, ¿por qué es famoso hoy? Porque ese caso se lo trata, se lo judicializa en España y los familiares, digamos, del paciente pierden en todas las instancias y es el Supremo español quien, mediante su sentencia, pues obviamente revoca todo lo actuado y emite su propia sentencia en el cual condena al propio Estado por responsabilidad y negligencia respecto a que este es un examen, una biopsia que perfectamente se lo podía haber hecho. Entonces, bueno, son casos, digamos, que ya en espacios más amplios no se podrían tratar y profundizar, pero que son simplemente ejemplos que hoy nos pueden ilustrar de una mejor manera cómo se debe tratar en el momento en el que nos veamos frente a un caso. Y obvio, desde el ámbito en que estemos, como abogados en libre ejercicio, como profesionales de la salud, como jueces, como investigadores fiscales, como pacientes que se consideren víctimas, siempre debemos estar asesorados. Perdón. A nosotros, alguna vez hubo un taller internacional aquí, en donde vino un abogado y médico de Inglaterra, que además coincidía con que era, bueno, de hecho estaba invitado por eso, era como decir el presidente de la Federación Médica, como decir aquí, no sé cómo se llame, pero él era el que representaba y era el médico. Entonces ya extracurriculares, estuvimos ahí con unos amigos conversando con él. Y yo le decía, pero ¿qué es lo que más te había llamado la atención de todo lo que has escuchado acá y cómo estamos manejando esto y cómo hemos abordado, ¿no? Y él decía, no, o sea, a mí lo que más me atemoriza y lo que más me ha llamado la atención en términos negativos, dice, es la falta de cultura de asesoramiento. Dice, tú en Estados Unidos o en Inglaterra,
No tienes ningún médico, se le ocurra dar ni un paso, peor hacer una operación, si es que no le llama primero a su abogado. Y además está completamente actualizado e informado sobre todas las cuestiones técnicas jurídicas que están alrededor del acto que va a realizar. Si analiza las condiciones de la paciente o del paciente, del propio médico, del lugar, del hospital, de la clínica, del estado, todo. Entonces, él nos decía eso, dice, en cambio, dice aquí como ustedes tienen médicos de cabecera, dice, ya los médicos en cambio tienen abogados de cabecera y créeme que eso es, o sea, no hay ninguno, por más novato que sea, por más recién graduado, que no tenga claro que debe asesorarse para ejercer su profesión. Entonces, él nos decía que eso era lo peor que él había visto acá, ¿no? Y es plausible, porque nosotros, obviamente, los que estamos tratando esto, los procesos que hemos tenido, al menos desde el ámbito privado, no han sido fáciles, han sido procesos muy complejos, alejados muchas veces de la técnica en virtud de que el juzgador no conoce qué es. Nosotros una vez estuvimos, aquí están algunos amigos conectados que estuvieron con nosotros en un juicio muy claro en un lugar aledaño a Loja, por no dar el nombre, pero cerca de Loja, en donde, claro, hablábamos y cuando comenzamos la exposición, el juez nos interrumpió y nos preguntó que qué es el deber objetivo de cuidado, que a qué nos referimos con ese término, que él nunca había oído eso. Entonces, imagínense cómo era, el médico se sentía expuesto, ¿no? Porque además, ¿quién te va a juzgar? Porque si hay un juez que no sabe ni su propia lex artis o un fiscal que no sabe ni por dónde ingresar pruebas, menos aún va a juzgar a un médico, ¿no? Entonces hubo mucho rechazo alrededor, pero como ustedes ven y como analizan, queridos colegas y amigos, pues la situación es otra. Bueno, yo creo que ese es el tema que hemos tratado, pues ojalá existan más espacios en donde esto se pueda alargar, digamos, y profundizar como se debe. No sé si es que, por favor, alguien tiene una pregunta, abremos el foro ahora para que, por favor, todas las dudas sean despejadas con muchísimo gusto. No sé si me escriben o con las dudas que tengan. A ver. Ya. Bueno, no sé si es que existe alguna algún caso. Bueno, nos dicen, ¿por qué no es correcto? Nos pregunta nuestro amigo Luis Chila, ¿por qué no es correcto retirar la historia clínica de una posible víctima por parte de Fiscalía? Aquí hay que ser muy claros. Dice, ¿qué nos podría indicar sobre el consentimiento asistido? Es la otra pregunta. Muy buenas preguntas. ¿Por qué la historia clínica no es un documento o un elemento procesal? Es un documento que goza de un carácter de reservado en cualquier fase, en cualquier ámbito. Nadie puede tener acceso a la historia clínica de ningún paciente. Una cosa es que eso esté en juicio, que haya sido requerido dentro de un proceso y haya sido autorizado que se levante el sigilo de salud en este caso y que hay una serie de características que hay que tomar en cuenta, porque solo así yo puedo transgredir, digamos, el derecho a la intimidad y el derecho que tengo constitucional a que no se divulgue ningún tipo de información y menos aún de salud. Y menos aún si yo no lo autorizo. Imagínense, si yo estoy inconsciente, estoy en coma, viene el fiscal porque considera que hubo mala práctica médica y se lleva, por más que yo sea la víctima, por más, o sea, yo no quiero que todo el mundo entre al expediente y vea qué es lo que yo tengo, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces hay muchos temas que hay que tomar en cuenta y considero que no es, no se puede tomar la historia clínica y ponerle como una cadena de custodia. Es algo que solo tiene que introducir mediante, quién sabe si hasta con autorización de un juez, no sé, habría que ver ya en la casuística cómo funciona. La siguiente pregunta del nuestro amigo mismo Luis Chila de Esmeralda, saludos por allá, también es qué nos podría indicar sobre el consentimiento asistido o el consentimiento informado. Ahí sí, como yo decía, hay varios reparos y muy severos, ¿no? Eh,
Hay muchos errores de los médicos en considerar que al verse ante un eventual juicio, el consentimiento informado va a salvarles, entre comillas, de este proceso o va a deslindarles la responsabilidad incluso penal, lo cual yo considero que no. Nosotros hemos puesto un ejemplo alrededor de aquello que es el cheque en blanco. Si yo tengo un cheque en blanco, ¿puedo cobrar? ¿Puedo ir donde un juez y decirle, por favor, haga que pague la persona que me dio el cheque? No. El cheque debe estar y haber cumplido con las formalidades que tiene. Y la principal formalidad tiene que ser la voluntad. Porque entonces, si hablamos del consentimiento informado y yo soy el paciente, ¿no es cierto? Que llegó, no sé, roto la columna, me imagino, alguna cosa que me cause un dolor. Si me acerca el médico, la enfermera y dice, vea, firme aquí. Este es el consentimiento informado. Yo eventualmente yo estuve en un par de procesos en donde en fiscalía, claro, desconocían y decían, no, a mí me hicieron firmar eso, pero yo ni me acuerdo. No, señor, es que si caso que usted firmó, si nosotros sí supimos y nos dimos cuenta que usted es la persona que está tan afectada que cómo le vamos a firmar, por eso le pedimos a su familiar que firme. Claro, si mi familiar está peor, pues. Entonces, hay muchos abogados que han desvirtuado el consentimiento informado así de fácil. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos y asesoramos a nuestros médicos o profesionales de salud que nos consultan o que patrocinamos? Que el primer documento que deben tener como digamos, que es sagrado, por supuesto que es, en primer lugar, es la historia clínica, porque dentro de la historia clínica va el consentimiento informado. Entonces, no se puede usar solo el consentimiento informado y ya. Tiene que haber una historia clínica que determine, mire, le hicimos firmar, en la historia clínica, aparte del consentimiento informado, vas a poner, aquí está, les hemos dicho a nuestros médicos clientes, les hemos dado formatos respecto al consentimiento informado en cómo va, pero que además, por ejemplo, nosotros recomendamos que el consentimiento informado en una consulta, por ejemplo, cuando va en consulta general, le adjunte un CD de su primera consulta que tienen que los médicos estar grabando ahí. Es una forma en cómo nosotros hemos tratado porque en términos médicos, en términos de atención médica, la primera entrevista con el paciente es una de las que más, o tal vez la que más importa. Entonces, tenemos la historia clínica, ¿no es cierto? Tenemos el protocolo de atención que yo puse dentro de este paciente. Entonces, el consentimiento asistido, pues no tiene, el consentimiento informado, perdón, para mí, si no está construido de una forma técnica, jurídica, y ahí sí, por favor, y con todo respeto a los profesionales, es muy difícil que ya en un juicio, yo sé que para el día a día, pues sirve la hoja por ahí que le hacen firmar o el formulario que bajan los funcionarios públicos. Yo sé que para el día a día y eventualmente en un nivel de denuncia, de investigación, tal vez sirva y sea lo que necesitamos, pero jamás puede ser considerado como una prueba determinante, ni siquiera como una prueba determinante, ni siquiera desde el punto de vista, más bien es algo muy, muy, como les digo, muy referencial, ya en el caso de un juicio, ¿no? En donde, claro, van a decir, como les digo, hay familiares incluso que van a desvirtuar. No sé si es que hay, si es que está ahí saldada. Saludos, doctor César Gómez, para Manta también, que nos escuchan con muchísimo gusto. Estamos aquí a las órdenes. Por favor, si hay alguna nota. A ver, revisemos. Bueno, no sé, ¿tienen alguna otra duda, por favor? Ayúdenme con las preguntas. Aquí tengo una pregunta interna, me dice, si una historia clínica ingresa como fuente de prueba o elemento de convicción, ¿cómo se practica? ¿Como medio probatorio, documental, o es necesario que comparezcan los médicos que redactaron la historia clínica a que rindan su testimonio experto? A ver, la historia clínica no es una pericia. La historia clínica es un dato de filiación, por ponerle un nombre, digamos, que tiene el paciente, en donde, como su nombre lo dice, se encuentra todo el antecedente histórico, no solo de la enfermedad, sino de todos los datos, también incluso, como dije, de filiación al respecto. Entonces, eso como primera. No, recordemos que la forma de introducir en calidad de prueba un informe pericial es mediante el testimonio de un perito. Por favor, acá no hablamos de pericia, hablamos de una historia clínica. Lo que sí se tiene que hacer ante esa situación
es solicitar que se nombre una terna, si es que es posible, de un hospital privado, una terna de médicos especialistas en la rama que valoren esa historia clínica, y que sepan determinar si es que dentro de ella existe alguna inconsistencia o alguna falta al lex artis que se pueda producir de ahí, porque recordemos, las faltas al lex artis no solo no solo se dan, digamos, también se pueden determinar una falta de lex artis leyendo y estableciendo ciertas situaciones de que se desprenden de la historia clínica. Entonces, por supuesto que es una parte de, digamos, muy clara en cuanto a esa definición, ¿no? En cuanto a que la historia clínica refleja ese antecedente y que tiene que ser valorado, como es valorado por una terna médica especialista en la rama para que tenga la relevancia, porque si es que se le considera esa historia clínica a actuarla ya en una audiencia de juzgamiento, necesariamente tiene que haber una terna que se haya pronunciado. A ver, parece que hay otra. Dice, si una casa de salud en un caso de asesinato a pedido de fiscalía sin autorización previa proporciona o entrega la historia clínica de la persona fallecida, esta casa de salud que enfrentaría penalmente o administrativamente, por supuesto, está fallando al principio de confidencialidad de la historia clínica y de reserva. Eso habría que ver cuál es el perjuicio que ha causado y en qué términos se lo dio, si es que fue doloso, si fue, cómo es que se publicó, digamos, o se entregó una información que seguramente es el documento que más confidencialidad está dentro de toda la legislación. Tal vez es el documento que más protección tiene, creería yo, alrededor de la legislación. Tenemos otra pregunta de nuestro amigo Alfonso Andrade, un saludo por ahí. ¿Será sancionada? Ay, perdón. Será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, dice el segundo inciso del 146. Nos pregunta, ¿esta cualificación del delito está de acuerdo con la imputación objetiva? Bueno, claro, a ver, yo creía que sí, ¿no? Porque si es que hablamos de resultado, es decir, mi acción fue necesaria, peligrosa, legítima, por supuesto, estamos hablando de un tema resultadista sobre el cual, por supuesto, yo estoy totalmente en contra. Yo creo que es más de garantismo acá, porque hay derechos tanto del paciente como del profesional de la salud, y hablar de un agravante como en temas hablar de agravantes como peligroso, ilegítimo, innecesario, al menos en un tema médico, yo creo que ni siquiera cabe, no está en contrasenso. Como digo, eso es para el conductor profesional que no puso frenos, que se pasó el rojo, que manejó borracho incluso y que mató a alguien. Ahí podemos hablar de acciones peligrosas, ilegítimas, innecesarias. Pero en un médico, como decía, si tú le das una pastilla a un paciente porque le duele la cabeza, puede ser peligroso, claro, porque tú no sabes de qué se trata. Tal vez en lo ilegítimo, y ni siquiera ahí, porque muchos dirán, ¿cuándo sería ilegítimo? Cuando el médico actúa sin título. No, eso no es un acto médico, eso es un delito común de suplantación o de falsificación. ¿No? Eso no tiene nada que ver con el derecho sanitario. Eso no tiene nada menos, mucho menos que ver con el artículo 146, peor a nivel de homicidio. Entonces, yo creo que en ningún caso básicamente podríamos establecer que un médico, un profesional de la salud esté dentro de acciones innecesarias, peligrosas en el contexto sanitario, por supuesto, ¿no? Porque ya pues había el ejemplo, para responder también esa pregunta más ampliamente, que había el ejemplo del médico que tiene una operación a las 7 de la mañana y se amaneció tomando y consumiendo drogas hasta las 3 de la mañana. Se fue, se durmió 2 horas, se levantó, se fue a operar, consumió un poco más de drogas y se metió a la cirugía. Entonces, en ese caso nos encontramos ante dos hipotéticos escenarios. Muere el paciente o sobrevive el paciente. Pero que el médico, claro que es una irresponsabilidad y claro que es una falta de ética incluso al tema, pero sigue siendo un tema ordinario en el cual tendrá que ser procesado por otro tipo de delitos, porque los actos sanitarios se subsumen únicamente a lo que está dentro del marco de acto médico.
no a las cosas que están por afuera de aquello que pueden perfectamente ser tratados en un ámbito ordinario. Entonces, en eso hay que estar muy claros porque si no estamos cayendo en ese resultadismo que hoy parece que se ha puesto de moda gracias a los juzgadores o a muchos de ellos, porque asimismo hay que ver y hay que valorar mucho el denotado garantismo que tienen otros, que muchos juzgadores y fiscales pues actúan en función de eso y aplausos por aquello, pero en un tema médico, hablar de un resultado y ya, hablar de una imputación objetiva y ya, o sea, me parece totalmente desatinado, ¿no? Tenemos, desde Ambato, el doctor Ocampo nos pregunta, ¿cuál es el fundamento jurídico para que el juez autorice se obtenga las historias clínicas de un paciente? Bueno, ahí habría que ver cuál es la situación y, como dije, la casuística, pero necesariamente yo creo que el propio juzgador, el propio juez tendrá que obtenerlo en función de, pues, que es uno de los elementos más de convicción. Y ahí hay que aclarar algo. No es, no, a ver, una cosa es que yo, como fiscal, entre y como parte de mi acervo probatorio, levante la historia clínica y lo ponga en cadena de custodia. Eso es lo que no se debe hacer por el carácter del reservado. Pero dentro del proceso, si es que seguimos los protocolos, digamos, procesales, valga la pena decirlo, pues obviamente tendrá que haber una decisión y además el juez no podrá valorarse ni mucho menos. Por ejemplo, hay juicios en donde yo he estado en que el juez no permite que se adjunte la historia clínica acertadamente, pero lo que hace es remitirle a una terna de médicos especialistas con la debida confidencialidad y reserva para que emitan su informe técnico, que me parece lo más correcto que he visto. Pero más allá de eso, pues sí tiene para mí una concepción, digamos, muy inacertada que se pretenda usar de esa forma, ¿no? La historia clínica. El doctor Fernando Urbina nos pregunta, ¿qué valor probatorio tiene el proceso penal? La autorización que el paciente firma al momento de ingresar a la casa de salud, donde se dice prácticamente que el médico queda exento de responsabilidad por daño o muerte. Bueno, como dije, no repito, yo no creo que eso tenga mayor relevancia en términos ya de defensa, porque habría que valorar cómo se ha venido dando, más que nada cómo se ha puesto digamos, se ha puesto en tela de duda, por decirlo así, estas famosas consentimiento informado. Aquí lo que cuenta y lo que les decimos a nuestros clientes médicos, aquí lo que cuenta es la historia clínica, no el consentimiento informado por sí solo no va a funcionar, va a ser fácilmente incluso rebatido por la parte contraria. Ese no es el argumento que necesita. Sí, es que él firmó, es que el paciente firmó, es que ninguno de ellos estuvo en condiciones de haber firmado y yo puedo demostrarlo en una audiencia fácilmente. Puede venir un psicólogo a decirme que la mamá que firmó el consentimiento del hijo que estaba con un disparo estaba en shock y que no sabía ni qué firmaba. O puede haber muchas situaciones alrededor, o también puede haber gente que abuse de esto y diga, yo no es cierto. Y claro, o sea, hay de todo, pero por eso mismo, lo que respalda realmente es la historia clínica, con un CD de la primera entrevista, con un consentimiento informado técnicamente elaborado, en donde se contemplen incluso las condiciones y los medios en los que se están dando en el lugar donde se prestan los servicios por parte del profesional de la salud. Entonces, claro, tendrá un valor probatorio muy grande a sí mismo en el momento en que se lo use correctamente y se lo introduzca como parte de la historia clínica y como parte de todo lo que pues, obviamente se tiene que ver como proceso jurídico y como debido proceso, más que nada, ¿no? A ver, Jimmy H. nos preguntaba, entiendo que los que dispararon a esta chica ya su defensa fue que era robo agravado, pero con herida, y ya no pudo fiscalía enjuiciar a los asaltantes por el delito de robo agravado con muerte. Entiendo que habla del caso de la clínica Pechinche. Efectivamente, pues ellos era un tema de robo en donde ahí nada tiene que ver. Y es algo que también se debió, desde mi criterio, haber valorado ya en la audiencia de juicio. A ver, porque el tema del nexo causal aquí es un tema muy claro, y el tema de prohibición de regresos. Hay muchos temas que se deben tomar en cuenta. Entonces, si es que, ¿qué mató a Charlotte Mazoyer? Las balas. Eso es lo que la mataron. Y en términos procesales y de acervo probatorio, eso se lo debió haber demostrado, porque así rompía el nexo causal.
no sé si, o sea, yo no quiero ser superficial, yo no he sido parte procesal en ese proceso, ni he sido abogado de nadie, pero he estado llevándolo muy cerca. Y tampoco quiero decir que se ha hecho un mal trabajo, todo lo contrario, son abogados de primera realmente los que actuaron ahí. Pero si me preguntan, y este es mi criterio y el espacio es para eso, justamente es eso. O sea, yo no considero que la parte probatoria ahí fue adecuada. Yo creo que lo que se debió haber probado ahí es otra cosa, no que se actuó bien por parte de los médicos, no, sino que se lo atendió adecuadamente dentro de los minutos dorados o de oro, como los llaman los médicos, entre otras cosas. Entonces, eso no ha pasado, así que efectivamente ellos fueron enjuiciados. No, aquí dice, la pregunta nos dice, y la fiscalía ya no pudo enjuiciar a los asaltantes. No, ellos fueron enjuiciados y sentenciados como tenía que haber sido por el delito de asesinato. Ambos fueron dos personas en la bajada Guápulo donde esto pasó. Entonces, de eso sí estamos seguros. A ver, al parecer. Bueno, al parecer no creo que tenemos más consultas. No sé si es que alguien más, por favor. Bueno. Bueno, creo que eso ha sido respecto a lo que concierne a esta ponencia. Esperamos pues haber sido del agrado de todos. Considero que estos espacios se los debe aprovechar de parte y parte. Creo que esa retroalimentación que tenemos aquí, que obtenemos, es muy importante, al menos en los difíciles momentos que atravesamos todos. Desde este espacio también mandar un saludo solidario a todos esos profesionales de la salud que están entregando su vida literalmente por cuidarnos a todos y por llegar a un buen puerto sanos y salvos como país. Realmente creo que son esos a los profesionales y a las personas a los que sí se les debemos llamar héroes, a los que les debemos todo lo que hoy está pasando, en lo bueno, más bien dicho, que está pasando al respecto, y que son ellos pues a quienes les deberemos a futuro. Un reconocimiento nada más para todos esos médicos y profesionales que están hoy en primera línea, pues, y nuestro apoyo total en lo que se necesite, cualquier asesoría, lo que sea, pues de manera gratuita a cualquiera de ellos. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Pues me despido, espero haber sido, como dije, de su entera satisfacción con esta ponencia. Saludos a todos y muchas gracias, colegas y amigos.